Las primeras iglesias cristianas eran así. Poco después de la muerte de Jesús, el cristianismo se convirtió en una religión perseguida en el Imperio Romano. Forzados a la ilegalidad, los cristianos enterraban a sus muertos en este tipo de catacumbas. Y aquí también celebraban los servicios religiosos, junto a sus difuntos. Aún durante el siglo IV, el Papa Dámaso ordenó transformar esta cripta en un lugar de culto. Los primeros cristianos creían que su resurrección física era inminente. Pronto serían conducidos al reino de los cielos por Cristo, la luz del mundo, con lo que erigir edificios eclesiásticos no era necesario. 1000 años después, enormes catedrales de piedra se elevan hacia el cielo como castillos de Dios, como aquí en Espira. Hace ya mucho tiempo que el cristianismo se ha convertido en una parte importante y permanente en la vida de los pueblos medievales, y comienza una época en la que se compite por crear testimonios de fe cada vez más poderosos. En Maguncia, un equipo científico presenta vestigios de aquella época. La expectación mediática es enorme. En la iglesia protestante de San Juan de Maguncia, en realidad solo querían instalar un sistema de calefacción moderno, pero entonces se encontraron en el piso de la iglesia rastros que se remontan 1000 años atrás. El director de la excavación, Guido Facani, y los representantes de ambas iglesias están fascinados por el descubrimiento de un sarcófago de piedra de 2 toneladas. La ubicación del sarcófago en plena nave central frente al altar hace pensar que pueda tratarse del lugar de descanso de una personalidad de alto rango, tal vez el obispo de Maguncia durante la Edad Media, Erkenwald. Todo está listo para que hoy se levante la tapa de 700 kilogramos. Por primera vez después de más de 1000 años. ¿Resultará ser la persona enterrada el obispo Erkenwald? ¿Será el hombre que fue arzobispo de Maguncia hace unos 1000 años? Entonces se probaría al mismo tiempo que la primera catedral original de Maguncia se encontraba en este lugar. A primera vista, este hallazgo puede ser bastante decepcionante para desentendidos. Sin embargo, para los expertos, estos restos contienen una gran cantidad de información sobre el período románico. El mundo de entonces tiene una historia previa decisiva. Hasta el siglo IV incluso, los cristianos fueron perseguidos de una manera sangrienta. Pero entonces sucede algo revolucionario. El obispo Eusebio de Cesarea escribe un canto de alabanza al Imperio Romano que aún lo estaba amenazando. El emperador vino a estar entre nosotros los cristianos como un ángel de Dios del cielo, escribe Eusebio. El aludido es el nuevo emperador, Constantino. Porque de repente había concebido la libertad religiosa. El emperador ahora se convierte para los cristianos en un enviado de Dios y líder supremo de la iglesia. Y las iglesias se convierten ahora en palacios. En Roma todavía está en pie el Panteón, el templo en el que los antiguos romanos adoraban a sus dioses. Este edificio con cúpula se convierte ahora en el gran modelo de lo que se construye para el Dios cristiano y para su representante, el emperador. Al este del Imperio Romano, Hagia Sophia en Constantinopla se convierte en la iglesia más grande del cristianismo. 10.000 trabajadores construyen este palacio eclesiástico que ofrece la suntuosidad que demanda la corte imperial. 5 siglos después de la muerte de Cristo en la cruz, la Iglesia adquiere un protagonismo altamente político. Aunque el mundo aún parezca poseer un esplendor imperial al sudeste del extinto Imperio Romano, es más modesto el noroeste, donde el emperador Carlos ha gobernado en su imperio franco desde principios del siglo IX, y se ve a sí mismo como el sucesor de los emperadores romanos.
El emperador Carlos, que más tarde será apodado Magno, también se hace construir una iglesia en Aquisgrán como señal de su dominio. Y él también copia los viejos símbolos del caído Imperio Romano. Su capilla palatina de Aquisgrán también es una estructura abovedada, como Hagia Sofía en Bizancio. Cuando Carlomagno recién coronado subió los escalones hacia su trono en el año 800, se dio un paso muy decisivo para las iglesias de Occidente. Carlomagno permite mucha pluralidad en su imperio. Permite que los diferentes pueblos de su reino conserven sus leyes, su lengua, sus costumbres, pero en el gran imperio franco, el culto, la teología es uniforme. Es la realización de la voluntad de Dios, porque solo puede ser unívoco y no plural. La vida terrena puede ser plural, pero el camino de Dios es unívoco. La misión ahora es imponer la unidad de fe en el gran imperio franco. Una tarea reservada a los obispos. Carlomagno convierte particularmente en sus principales arzobispados los tres antiguos asentamientos romanos de Tréveris, Colonia y Maguncia. Desde muy pronto, los obispados compiten por expandir su área de influencia. Tréveris, debido a su ubicación occidental, alcanza rápidamente sus límites. Colonia puede expandir su dominio hacia el noroeste hasta el Mar del Norte. Maguncia es la más exitosa. Pronto la influencia del obispo de Maguncia se extiende desde Verdun al norte hasta Coira al sur, pero también hasta lejanas regiones orientales. El hombre que promovió la relevancia de Maguncia de forma tan decidida alrededor del año 1000 se encuentra enterrado aquí, en la iglesia de San Esteban de Maguncia, construida en la mayor elevación de la ciudad. En ese momento era todavía una iglesia de madera y no fue reconstruida en estilo gótico hasta mucho después. Los restos mortales del arzobispo Viligis se conservan aquí hasta el día de hoy. Y es él, el arzobispo Viligis, quien quiso demostrar a toda costa con obras la primacía de su obispado. Poco antes del cambio de milenio, Viligis diseñó un ambicioso plan. En lugar de la vieja iglesia de madera de Maguncia, quiere construir una catedral de piedra, mucho más grande que la que los monjes le construyeron en la isla de Reichenau en el lago Constanza. Un palacio eclesiástico con un techo de paneles de madera policromados. Y las paredes completamente cubiertas con las historias de la Biblia. Para los creyentes, poco habituados a contemplar imágenes, esta impresión será abrumadora y los conducirá a Dios. Viligis está convencido de ello. Y está seguro, con su catedral dejará establecida la supremacía de su obispado. Será el hombre que allí coronará a los reyes. Siendo el hijo de un constructor de carretas, Viligis ha llegado a ser el segundo hombre después del Papa. Su símbolo, la rueda, se incluirá en el escudo de armas de Maguncia, y su plan de obtener el derecho a la coronación parece hacerse realidad. Su catedral debería brillar como la Jerusalén celestial. En el año 1009 ha llegado el momento. Se consagra el edificio más grande al norte de los Alpes. Sin embargo, ocurre una gran desgracia. El nuevo edificio de Viligis arde en llamas el mismo día de su consagración. Viligis quiere respaldar su pretensión de ser el primado entre los obispos y arzobispos del Imperio Franco Oriental, construyendo una catedral representativa. Ese es su objetivo.
porque en la arquitectura convertida en piedra también se muestra el rango de un arzobispo, algo que él trata de escenificar. Y es una tragedia particular que esta catedral se incendie nada más consagrarse. Pero con ello, determina los esfuerzos de futuros arzobispos, porque una ciudad episcopal sin una catedral en funcionamiento es sencillamente inconcebible. Se ha vuelto a cerrar el sarcófago de la iglesia de San Juan de Maguncia que abrieron los científicos. Se vuelve a dejar el cadáver intacto para que descanse en paz. La tapa del sarcófago se limpia con una aspiradora. Solo se han tomado muestras microscópicas para establecer definitivamente la identidad del fallecido. Entre ellas, este hilo de oro, parte de un festón hecho de oro puro que se encontraba a la altura de la cabeza del cadáver. Matthias Heinzel es restaurador y especialista en aleaciones metálicas. Y bajo el microscopio de luz incidente se hace visible la estructura y la forma del pliegue de la aleación de oro. Se miden con precisión micrométrica. Los hallazgos comparativos llevan a la conclusión de que el hilo era parte de un festón de oro que pertenecía a una cáscula episcopal. Quien estaba adornado con ella era sin duda un clérigo, probablemente un obispo. Pero la muestra que se tomó en el área de la parte superior del brazo izquierdo es aún más concluyente. Parte de un tejido más grande al que todavía estaban adheridos dos pequeños trozos de festón de seda oscura. Bajo el microscopio, a pesar del grave deterioro del material, rápidamente se hace evidente, incluso después de 1000 años, que el tejido es de origen animal. Ahora puede verse muy claramente, aquí, la estructura escamosa en forma de teja de la capa de la epidermis y en el centro también un poco del canal medular. Dos características que indican claramente que se trata de lana. Lana. Una indicación segura de lo que se conoce como palio. Se lo ha representado ya desde principios de la Edad Media, una especie de estola que lleva el propio Papa y que todavía les entrega a sus arzobispos como signo oficial. Hilado a partir de la lana de 2 corderos que el Papa bendice cada año. Una indicación segura para los arqueólogos. Cuando quedó claro que los restos de tejido que encontramos eran lana y que había festones de seda sobre esta lana, supimos que era un palio. El hombre vestido con él era un arzobispo. Y la datación de carbono 14 de otros restos de tejido finalmente nos dio la seguridad de poder decir que se trata de Erkenwald, el arzobispo que vivió hace 1000 años y que dirigió la reconstrucción de la catedral de Maguncia. Esta es la prueba definitiva de que allí donde hoy se encuentra la iglesia de San Juan, estuvo alguna vez la primera catedral de Maguncia, y el arzobispo Erkenwald, sucesor de Willigis, fue enterrado aquí porque la nueva catedral todavía estaba en construcción después del devastador incendio. Probablemente por respeto al antiguo templo, el nuevo sitio de construcción no se eligió aquí, sino justo al lado. El prestigioso proyecto de los arzobispos se levantó en las inmediaciones. Con él se quiso hacer de Maguncia una segunda Roma, el centro de coronación de todo el imperio. En ese momento ya estaban en pie las torres orientales, y tal vez Erkenwald ya podría haber hecho este camino en la torre sudeste.
aunque sin llegar tan arriba, ya que no fue hasta mucho después que se alcanzó la altura actual de las torres orientales, unos respetables 55 metros. A pesar de todas las reformas, en el interior de la catedral todavía puede percibirse la solemne oscuridad del estilo románico y la solidez angular de la estructura de piedra que exhibe su firmeza. ¿Qué impresión tuvieron que hacer estos espacios de piedra en la gente medieval acostumbrada a pequeñas casas de madera o adobe? Con su prestigioso proyecto, Billigis había impulsado algo que al mismo tiempo se convirtió en competencia, una declaración de guerra no solo a su competidor, el arzobispo de Colonia, sino también al poder secular, al que con estos palacios eclesiásticos se le recordaba que estaba sometido a Dios y a sus vicarios. La tumba del arzobispo Peter von Aspeld muestra cómo los arzobispos entendían en el siglo XIV su relación con los reyes. El mayor es quien puede coronar y ungir. La unción ya está descrita en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento. El aceite santifica a sacerdotes y profetas. En Occidente, esta costumbre también comenzó a imponerse en la coronación de los gobernantes. Con el aceite se efectúa el traspaso y legitimación del poder político. El gobernante se convierte en gobernante por la gracia de Dios, por medio de la Iglesia, pero también sometiéndose a ella. Al fin y al cabo, este rito no requiere la subordinación del monarca. ¿Y qué ocurre si el obispo o el papa le niegan la unción al gobernante? Si el clérigo no pronuncia las palabras "Te unjo, rey", ¿obtendrá un rey o un emperador de todos modos el reconocimiento de sus súbditos? Con la unción con aceite santo, el rey se convierte en el ungido del Señor, Christus Domini, y con ello adquiere una posición dominante en el verdadero sentido de la palabra, pero también se vuelve dependiente de quien lo unge. Este puede ser el obispo. En la unción del emperador lo es solo el papa en Roma. Y esa estructura funciona bien mientras no haya un conflicto de rango entre el poder espiritual y el secular. El conflicto de rango entre el poder espiritual y secular está en el aire en este primer siglo después del cambio de milenio. A 80 kilómetros Rin arriba, en Worms, ya se producen fricciones entre la dinastía Salia y el nuevo obispo. Nada más asumir su cargo, comienza a planificar una catedral sobre la elevación más alta de la ciudad. En Worms, la supremacía de la Iglesia también debía quedar patente con la construcción de un edificio representativo como un castillo. Y para diseñar de inmediato la reorganización de toda la ciudad a la sombra de la catedral, él es el hombre indicado: el obispo Burcardo. El obispo Burcardo es un confidente del resuelto Billigis, y con la misma determinación prepara el terreno para el dominio eclesiástico. Burcardo es un organizador astuto. Convertido en señor de la ciudad por la gracia de Billigis, emprende una reforma urbanística. Cuando Burcardo llegó aquí en el año 1000, para él era importante dejar en claro que ahora él, como obispo, también era aquí el señor de la ciudad, e hizo todo lo posible para activar su relación con la corte imperial
para llevar a los salios a renunciar aquí en Worms a sus posesiones, abandonar su castillo y dejar Worms. Entonces, en un acto simbólico, mandó demoler el castillo ancestral de los salios para levantar allí un convento, la iglesia de San Pablo. De esta forma demostró quién era el único señor de la ciudad. Este edificio aún posee en la actualidad los perfiles del siglo XI, aun cuando en efecto solo quedan algunas piedras de los cimientos del edificio de Burcardo. Las evidencias únicas de la escultura románica, las extrañas representaciones de animales, todas datan del siglo XII. Ya que construido de forma rápida y consagrado en 1018, el palacio representativo de Burcardo se derrumbó 2 años después. Y cuando el nuevo edificio, junto con su galería de columnas de estilo románico tardío, se completó más de 160 años después, el ideal de supremacía eclesiástica de Burcardo llevaba tiempo siendo contestado. Comienza una nueva época, y es como si los constructores ya sospecharan cómo en la época venidera, el gótico, se abriría a la riqueza de las formas y al colorido de una nueva vida. Los ciudadanos, que ven cada vez más este espacio como su lugar de representación, pronto apoyan más al rey que al obispo. Y los señores expulsados de Worms, la dinastía Salia, hace tiempo que comenzaron un proyecto en competencia justo al lado, en Espira. San Cristóbal, el portador de Cristo, cuya mirada evitaría la muerte súbita según la vieja creencia, es testigo ahora de condiciones muy diferentes. Los salios tuvieron un poco de mala suerte por haber sido expulsados de su sede tradicional en Worms y rápidamente buscaron una nueva iglesia episcopal, la Catedral de Santa María, en Espira. Lo que se produjo en Espira durante la dinastía Salia es una verdadera catedral imperial. Ninguna otra catedral medieval a orillas del Rin escenifica tanto poder imperial como la Catedral de Santa María en Espira. Ubicada como un castillo en lo alto del Rin, la cima de la arquitectura imperial, el símbolo en piedra de la reivindicación de una dinastía. Y la ciudad de Espira, antes de la llegada de los salios, era aún una aldea de mala muerte. Ahora pronto se extendería frente a la catedral una metrópoli imperial. Porque la historia a menudo toma caminos sorprendentes. 2 décadas después, expulsado de Worms y sin mucha influencia política, el duque Conrado fue ungido rey y finalmente emperador. Cuando en 1024 fue elegido el primer miembro de la dinastía Salia, Conrado II, esta elección no había sido planificada. Fue posible porque el último gobernante ludolfingio, Enrique II, murió sin un heredero legítimo. Pero Conrado II era descendiente de Otto el Grande, y esta tradición de la línea femenina es muy importante para la autoestima salia, porque los convierte en parte de esta antigua tradición imperial. En la inscripción en la corona con la que fue depositado en su tumba en 1039, Conrado es dignificado como sembrador de paz y benefactor de la ciudad. Su reinado se considera la cima del dominio imperial medieval. El conflicto entre el emperador y el papa apenas comienza. Su catedral, que en realidad solo construye para tener un lugar de sepultura digno para él y sus sucesores, también se encuentra todavía en sus inicios. Hedvig Dravik es actualmente la maestra de obras de este patrimonio cultural mundial que Conrado planeó como su tumba representativa. Evidentemente demasiado representativa, porque cuando muere ni siquiera se han levantado sus muros exteriores. La tragedia, en realidad, radica en el hecho de que Conrado no pudo ver realizada su visión. Su idea era construir la iglesia más grande de Occidente, pero murió antes de su realización. Fue enterrado en una obra en construcción. En la competición medieval de catedrales es sin duda una novedad.
Un emperador que construye para él y su dinastía una enorme sepultura que por sus dimensiones compite con la catedral de Maguncia y la de Worms. Un símbolo en piedra de la autoestima imperial, que tal vez también extraiga su fuerza de la amarga experiencia en Worms. Pero de todos modos, un plan que en principio solo seguirá siendo un sitio en construcción. La subestructura de la catedral, que supera todas las dimensiones conocidas hasta entonces, ya está terminada cuando Conrado muere, y da testimonio de la visión de su optimismo. Podría describirlo como que tenía esa visión, y el corazón y la fe, y la esperanza de que lo lograría, que lo haría bien, y que su idea también sería llevada a la práctica por todos los demás, y que él también podría contagiarlos con esta idea. En 1061, el prestigioso edificio Salio se encontraba en todo su esplendor románico. Sin embargo, ya 20 años después sucedió lo sorprendente. El nuevo descendiente Salio, Enrique IV, manda derribar gran parte del nuevo edificio. Debería ser aún más grande, aún más representativo. Sobre todo, tener un diseño aún más sofisticado. Bajo Enrique IV cambió todo, ya que Enrique IV derribó grandes secciones de la catedral y las mandó reconstruir con otra forma. La mayor modificación la vemos aquí, en el ábside, donde un extremo recto se convierte en uno semicircular. También se derribaron los cruceros salvando la mampostería y se modificaron en profundidad con una subdivisión de la fachada. Y se elevaron las torres. Aquí todavía podemos ver la parte antigua, el románico temprano, y con Enrique IV se agregó esta elevación. La torre del crucero también sufrió una modificación, por lo que ahora vemos la cúpula barroca. La sacristía es una añadidura posterior. La modificación más importante en el interior es la bóveda de la nave central, porque suponemos que en el edificio del románico temprano el techo era plano. En la nave central tenemos 14 metros y 33 metros de altura hasta el techo abovedado, y estas son envergaduras muy grandes. Lo que desde el exterior también llama la atención es la modificación fruto de la introducción de una galería de columnas que aún no existía anteriormente para modificar el aspecto externo bidimensional propio del románico y sus ventanas enrasadas. Lo revolucionario de este edificio es que su carácter irradió hacia el exterior. Enrique IV realmente quería construir la iglesia más grande de Occidente, y me parece que lo logró. En 1106 se erige la maravilla románica. Es inconcebible una representación mayor. Desde la antigüedad no se había construido un techo abovedado de esta envergadura. Es el primero en 1000 años. Y en cuanto a dimensiones, la Catedral de Espira no debe temer ninguna comparación, ni mucho menos con Worms, pero tampoco con Maguncia. Y mientras que la oscuridad del edificio de Viligis en Maguncia recuerda al románico temprano, la catedral de Heinrich es mucho más luminosa. Prácticamente como una ligera premonición del gótico.
El Museo del Palatinado conserva una reproducción de la cabeza de Enrique IV modelada por un forense en base al descubrimiento del cráneo original. Y tal vez se pueda leer en este rostro la tragedia de su vida, donde hubo muchas luchas. El Papa lo excomulgó. Sus hijos se rebelaron contra él, y el año de la inauguración de su catedral fue también el año de su muerte. Enrique IV fue un emperador que gobernó y pensó observando la tradición de sus antepasados. Vio su realeza como otorgada por Dios y heredera de sus antepasados. Y esta pretensión se convirtió en una desventaja en el conflicto que estalla en la segunda mitad del siglo XI, que de pronto cuestiona la autoridad del rey. Los reformadores de la Iglesia solo ven al rey como un laico, ya no como un ungido de Dios. Y a partir de aquí se desarrolla un conflicto fundamental sobre la cuestión de quién tiene realmente la primacía en la tierra. ¿El poder espiritual o el poder secular? Este conflicto desemboca en la llamada querella de las investiduras, que iba mucho más allá de la investidura de los obispos. Se trataba más de la cuestión de quién necesita más a quién está por encima y quién tiene que obedecer. Enrique IV no quiere obedecer, y esa es su tragedia, si se quiere, pero también su orgullo como rey. Y este orgullo se manifiesta sobre todo en el nuevo edificio de la Catedral de Espiria, un logro arquitectónico sobresaliente que se convierte en la mayor iglesia de la cristiandad occidental de su momento. Esta catedral efectivamente cumple la misión para la que fue pensada desde el principio. Ser una sepultura para la dinastía Salia. En agosto de 1900 se excavó el suelo de la iglesia y se abrieron los sarcófagos de más de 800 años. Un estudio que en ese momento también contribuyó a realzar el valor histórico del nuevo imperio alemán bajo el emperador Guillermo y relatar al público los grandes logros de sus antepasados. La historia del antepasado de la dinastía Salia, Conrado, quien comenzó la construcción de la mayor iglesia románica y cuyo cerebro ahora se estudia. De su esposa, la emperatriz Gisela, una mujer de la que se dice que era tan hermosa como inteligente. La investigación histórica confirma que Enrique IV habría sido un hombre irreprochable, una belleza llena de vigor masculino y gracia prácticamente femenina. Un hallazgo particular es el anillo de zafiro dorado en el dedo anular derecho de Heinrich. Es un anillo de obispo. Quizás el último mensaje desafiante del emperador, que se veía a sí mismo como el único legitimado para nombrar obispos con un anillo y un báculo. En el Museo Histórico del Palatinado, la corona sepulcral de Enrique ha sido cuidadosamente restaurada. Símbolo del reinado de un emperador que fue considerado por sus seguidores como el ungido de Dios, por sus opositores como la encarnación de todo mal, y quien afirmó toda su vida que su corona le fue otorgada directamente por Dios, sin la mediación de la Iglesia. Su catedral consagrada a María, la Madre de Cristo, fue para él la confirmación divina en piedra del reinado salio. La supremacía sobre todas las pretensiones papales, y probablemente también su muy personal sostén religioso. El hecho de que fuese precisamente el obispo de su catedral quien le quitara la insignia imperial a favor de su hijo desleal debe haberlo conmocionado enormemente. Las antiguas crónicas lo muestran rodeado de los obispos y sus dos hijos en íntima armonía. Pero esas son fake news de la Edad Media. Enrique fue combatido por sus dos hijos, y al parecer la tan armoniosa entrega del reinado a su hijo menor fue en realidad un terrible acto de violencia. Esta imagen es una completa distorsión de la realidad. La realidad es que, contraviniendo el orden divino, el Hijo se levantó contra el Padre.
Un conflicto generacional relativamente extraño en la historia de la plena Edad Media, pero que llevó a que todos los contemporáneos tuvieran que tomar partido en este conflicto entre padre e hijo, entre el antiguo y el nuevo orden. Como siempre ocurre con estos conflictos generacionales, el vencedor, por supuesto, fue el hijo y en realidad intentó replantear y salvar la monarquía salia. El hecho de que finalmente siguiera la práctica de gobierno de su padre es la tragedia particular de Enrique V y marca también gradualmente el final del periodo salio del imperio. Los tiempos vuelven a cambiar, también en Worms. Y fue aquí el último miembro de la dinastía Salia que ayudó a darle forma desde el principio a estas nuevas condiciones sociales. Porque junto al clero, crece ahora un grupo social que antes apenas se consideraba: la burguesía. Ni el emperador ni la iglesia pueden ignorar su creciente poder económico. En el archivo estatal de la ciudad de Worms se conserva un certificado del siglo XII. Es uno de esos certificados que entonces se emiten cada vez con mayor frecuencia. Un privilegio de libertad que otorga a los ciudadanos libertad de acción respecto a los obispos y la nobleza. Los ciudadanos cada vez más seguros de sí mismos son utilizados y favorecidos cada vez más por los reyes como aliados útiles. Los obispos, a menudo todavía los señores de la ciudad, no pueden privarles de sus derechos cuando el emperador ha puesto su sello. El certificado se emite ad favorem civium wormasiensium, es decir, a favor de los ciudadanos de Worms. El contenido esencial, que se encuentra en la parte media, alivia la carga tributaria, amplía los derechos de la burguesía que aquí se está formando, mejora las oportunidades de desarrollo económico y aclara las ambigüedades que han surgido sobre ciertos impuestos. Y es importante que todos estos privilegios tienen lugar en consenso con todos los que ostentan derechos sobre estos ciudadanos. Podemos verlo aquí. Aquí tenemos la formulación. Los que poseen just et potestas sobre los cives morasienses. Es decir, se asegura que nadie pueda decir después no lo sabía y no estoy de acuerdo. En primer lugar, muy importante por supuesto, es el obispo como señor de la ciudad, que aparece aquí como defensor, y otras personas, clérigos y laicos, que de alguna manera ostentan derechos sobre los burgueses. Las catedrales románicas se vuelven cada vez más burguesas. Y ahora están comenzando a vestirse de una manera mucho más fresca, pronto con un revestimiento gótico. Y no solo con esto. En la Catedral de Worms tal vez se pueda encontrar una de las figuras de piedra burguesas más divertidas, una que conduce directamente al burgués siglo XX. Los turistas que vienen aquí, lo primero que preguntan es por el perro salchicha de la catedral. ¿Dónde está el perro salchicha? Está en la entrada del portal de la catedral. El maestro mayor de obras más reciente, Philipp Brandt, que dirigió la renovación de la catedral en la década de 1920, inmortalizó a su perro salchicha. Y a partir de entonces, hay todo tipo de historias a su alrededor. Pero la esencia de estas historias es siempre que este perro salchicha, de una manera especial, fue un salvavidas. Es una historia de la catedral de principios del siglo XX, fácilmente reproducible. La salvación de Brandt, el maestro mayor de obras de la catedral, por su perro salchicha, no es la única historia de animales que la catedral de Worms tiene para contar. Otra se remonta nuevamente a la Edad Media. El simio despioja al maestro de obras. La escena tiene más de 1000 años y es la única representación que nos muestra a un maestro constructor románico.
Se habla de emperadores y obispos, de luchas entre poderosos. La historia de los constructores románicos, en cambio, se ha perdido en las tinieblas del pasado. Y sin embargo, fueron ellos quienes crearon con sus mentes y manos todo lo que hoy admiramos. Su competición por aquello cada vez más hermoso, más grande y más grato a Dios debe haber sido emocionante. Una lucha intelectual por la riqueza de las formas, por las muchas posibilidades de tallar siempre algo nuevo en la piedra arenisca. Fue una competencia entre creadores que nunca concluyó, porque así es el ser humano. Lo que ayer fue de una forma, mañana debe ser diferente. Y así comenzó a agotarse la austeridad románica. El concepto de muros gruesos que se elevan hacia el cielo como castillos de Dios, de solidez representativa y de desafío arquitectónico, fue pronto reemplazado por algo completamente diferente. El gótico, que se entregó a un ideal completamente nuevo: la luz.